Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por unirse a nuestro cuarto episodio de McKinsey Talks. Soy Felipe Child, socio de McKinsey, y voy a estar acompañándolos como moderador de esta charla. El tema de hoy es propuestas para reiniciar la economía durante la crisis del COVID-19. Para discutir sobre este tema tenemos el honor de tener a dos distinguidos invitados. Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y Andrés Cadena, socio senior de McKinsey y líder de nuestra práctica de sector público y social para América Latina. Muchas gracias a los dos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, sabemos que la crisis del COVID-19 representa un reto sin precedentes para la región. Claramente estamos ante una crisis humanitaria profunda que a la vez tiene el potencial de arrasar con nuestras economías, el sustento y bienestar de nuestra sociedad. Y las preguntas abundan, y razón por la cual estas charlas se vuelven tan importantes para ir armando el rompecabezas de nuestro futuro. Y el día de hoy vamos a hablar de varias de estas piezas importantes de este rompecabezas que literalmente le están rompiendo la cabeza a los líderes de sector privados y públicos de cómo resolver este tremendo reto. Primero hablaremos sobre el reto de salud pública y cómo la región y los gobiernos están gestionando esta pandemia. Segundo, hablaremos sobre el impacto económico de esta crisis y las alternativas que tenemos hacia adelante. Y por último, sobre las implicaciones a largo plazo e invitarlos un poco a reimaginar lo que puede ser nuestro futuro dado el contexto de esta pandemia. Después de cubrir estos tres temas, vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Les pido a todos nuestros participantes que envíen sus preguntas desde ahora por el chat a nuestro canal de Q&A. Tenemos 45 minutos, entonces arranquemos de una vez y nuevamente, presidente Moreno y Andrés, muchísimas gracias por estar acá y bienvenidos. Arranquemos con el tema de salud, entonces. Presidente Moreno, sabemos que la pandemia presenta enormes desafíos a los sistemas de salud de Latinoamérica y por ende nos gustaría tener su perspectiva de qué tan preparada se encuentra América Latina para gestionar la crisis de salud y en línea a eso, ¿a qué nos deberíamos atener? ¿Qué deberíamos esperar como ciudadanos para los próximos meses, sino años, en el tema de salud para la región? Muchas gracias y buenas tardes a todos y un placer estar con Andrés conectados por esta vía y con todo el equipo de McKinsey. A ver, lo primero es que nadie estaba preparado, ni ningún sistema de salud estaba preparado para una pandemia de estas dimensiones, porque basta mirar, por ejemplo, para no ir más lejos, lo que pasa en Europa, o sea, los sistemas sanitarios en países como España o como Inglaterra o como Francia son realmente de primera categoría. Y sin embargo, todos hemos visto durante todas estas semanas cómo han sido colapsados por el enorme número de personas que han tenido que recurrir a los diferentes países a ser atendidos en formas en que todo el mundo tuvo que encontrar, desde Italia, Francia, cualquiera de los países europeos, encontrar alternativas que iban mucho más allá de lo que eran el número de unidades de cuidados intensivos que estaban instalados en los países o el número de trabajadores en el sector de salud capaces de atender la pandemia. Es distinto lo que pasaba en el Asia, porque no olvidemos que en el Asia han vivido prácticamente cada 3-5 años, tuvieron el SARS, tuvieron varias, el H1N, varias pandemias que se fueron controlando en esos países, pero sus sistemas de salud y sanitarios ya estaban bastante más, digamos, listos para atender este tipo de retos. ¿Qué pasa en América Latina? Nosotros, lamentablemente, en América Latina muchas cosas siempre nos han llegado tarde. Gracias a Dios, esta pandemia nos llegó tarde precisamente para comprar el tiempo suficiente en que los gobiernos, unos más temprano que otros, pero entre la última semana de marzo y la segunda semana de marzo, prácticamente todos los países empezaron a hacer procesos de cuarentena que esencialmente ayudó, uno, a bajar lo que se llama la tasa R, que es la tasa de contagio, que hoy en día es más o menos 3, es decir, cada persona que tiene el virus contagia a otras 3, y hasta que ese número no empiece a bajar, pues tenemos el problema que tenemos. Pero no hay duda de que eso sirvió para que todos los países empezaran un poco a prepararse para esto, entendiendo que claramente nuestros sistemas de sanidad nunca han estado a la altura
los sistemas de sanidad de países desarrollados. Y esto sumado al hecho de que hubo una carrera casi que de película de terror, en la cual todos los países que tenían producción de equipos médicos empezaron a frenar sus exportaciones para poder atender sus problemas internos. Y fue así como empezamos a ver enorme escasez de respiradores, de todo lo que es el equipamiento médico, desde uniformes, tapabocas, en fin, alcohol, todas las necesidades que se tienen para poder atender esta emergencia sanitaria. Y de otro lado es interesante ver que también empezó la innovación en Latinoamérica. Yo conozco de 4 casos distintos de, por ejemplo, una fábrica, proyectos que hemos estado apoyando desde el BID, una fábrica de automóviles europea que por cuenta del virus prácticamente paró su producción por la falta de insumos para la misma, porque las cadenas de valor se han visto alterados, como todos sabemos, y entonces empezaron a producir respiradores. O en el caso de Medellín, en Colombia, donde a través de un sistema de 3D printing están haciendo lo mismo, o en Perú o en Brasil. Igualmente, empresas licoreras que empezaron a producir alcohol, o empresas textileras que empezaron a producir uniformes para todo el personal médico. En fin, en esto ha habido una respuesta endógena en los países y claramente también esto requiere una respuesta bastante heterodoxa en la cual pues todos los países no tenían mucho tiempo para adaptarse y yo por lo menos veo, nosotros revisamos las cifras diariamente, en Latinoamérica somos hoy en día 610 millones de habitantes y el número de casos está en torno a 120,000, pero todos sabemos que probablemente los números son mucho más grandes porque lo que nos ha enseñado, lo que ha pasado en el Asia, en Europa y aquí en Estados Unidos es que entre más pruebas o test se hagan, más rápido suben el número de casos porque pueden haber una cantidad de casos aún no identificados que son los que continúan expandiendo la pandemia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Andrés, complementando lo que dice el presidente Moreno, recientemente McKinsey publicó una perspectiva de cómo pensar en una gestión localizada y dinámica a la crisis. Nos cuenta un poco cuáles son los elementos de esa recomendación y cuál es el pareto, cuáles son las 2, 3, 4 cosas que tiene que tener sí o sí esta respuesta hacia adelante para asegurarnos de que sea efectiva. Sí, gracias Felipe y buenas tardes, presidente. Efectivamente, como dice el presidente, pues esto nos coge en una situación muy compleja. A todos los países del mundo y América Latina como región no es la diferencia y no tenemos la capacidad hospitalaria. Estamos lejos de tenerla así como la tiene, bien lo dijo el presidente, todos los demás países del mundo. Y como no tiene cura por el momento esta enfermedad, porque la vacuna no se ve tan cercana, hay que asumir que le va a dar a mucha gente. El problema de que le da a mucha gente, como todos lo sabemos, es que le da a todo el mundo al tiempo, porque le va a dar al que le tiene que dar al final del día, no se nos olvide eso, mientras no haya una vacuna. Pero si le da mucha gente al tiempo, vamos a tener el problema, precisamente que estaba hablando el presidente Moreno, y es que vamos a colapsar el sistema de salud. Eso lo sabemos todo. ¿Cuál es la solución? La solución es ampliar al máximo esa capacidad, pero sabemos que eso es una oferta que va escalando muy poco a poco, que no todo el mundo se contagie a la misma velocidad y no lleguemos todos al tiempo a los hospitales. ¿Cómo se maneja eso? Pues en palabras muy simples es logrando 3 cosas. 1, que haya muy poca gente o que haya la menor cantidad de gente que contagie, que cuando alguien que está contagiado se acerque a alguien que está sano, baje la probabilidad de contagiarlo. Y la tercera es que haya menos gente a contagiar. Y esas 3 nos definen a qué velocidad llega la gente a los hospitales. La primera es una estrategia de testing y tracing, pues que todo el mundo la ha estado estudiando también, y la importancia obviamente de hacer el testing, de identificar quién es el que contagia y sacarlo del sistema, y de poder encuarentenarlo y a su cadena de contagio. La segunda son los famosos protocolos de los cuales todo el mundo está hablando, pero la tercera, que es la más relevante para esta conversación, es cómo asegurarse que no hay tanta gente para contagiar. Es la famosa estrategia de aislamiento social. El problema de ese aislamiento social que vemos nosotros es que en el caso de América Latina es muy complejo manejarlo, porque 1, tiene un costo económico muy alto para el tamaño de nuestras economías. 2, tiene una problemática asociada a la composición de los hogares de América Latina, donde tenemos 2/3 partes en muchos de los países de hogares en donde los abuelos y los nietos viven en la misma casa. Y 3, la informalidad.
que en algunos de nuestros países sabemos que supera el 50% y complica muchísimo la capacidad de poder pedirle a una familia que se quede encerrada sin recibir ingresos cuando su flujo de caja le dura apenas días. Por eso hemos dicho que tiene que ser localizada y no aplicar una estrategia a 50 millones o 100 millones o 30 millones de personas en cada país, sino pensar en ese proceso, cómo lo hacemos de tal forma que logremos el mayor impacto sobre la tasa de contagio y el menor impacto sobre la economía, sabiendo que al final del día hay que utilizarla porque no hay cura y no tenemos cómo evitar que lleguen entonces en forma masiva a los ciudadanos a los hospitales. Y cuando hablamos localizado y paro ahí, básicamente decimos, no apliquemos una herramienta promedio para 50 millones en el caso de Colombia, como les digo, o cualquiera de las otras poblaciones de América Latina, sino entendamos el contexto de los individuos que viven en una región, trabajan en un sector y tienen una vida propia. Y llevemos a ese contexto de región, de sector y de vida propia esta capacidad de poder entender cómo hacer estas cuarentenas inteligentes, si las queremos llamar, o aislamiento social. Así sea algunas regiones que tienen un muy buen sistema hospitalario relativo a la demanda esperada y tienen muy pocos casos, no tienen que tener el mismo nivel de severidad en el tipo de aislamiento que otras regiones que están colapsadas o que se espera un colapso muy fuerte en las próximas 12 semanas. Lo mismo en sectores. Gente que trabaja en sectores en los cuales el riesgo de contaminación es muy bajo, pueden tener con los protocolos correctos una movilidad probablemente mayor que aquella de la gente que está trabajando en algunos sectores en los cuales efectivamente las tasas de contagio son mucho más altas y el impacto que tiene sobre el bienestar de los ciudadanos en términos de la cantidad de empleo que moviliza ese sector es diferente. Eso es básicamente, Felipe, es empezar a pensar en estrategias localizadas que nos permitan bajar la tasa de contagio de la cual hablaba el presidente Moreno lo máximo posible sin afectar o afectar lo menos posible el bienestar de los ciudadanos, que al final del día se traduce en la capacidad de poder generar ingresos y continuar viviendo una vida más o menos normal. Gracias, Andrés. O sea, esta relación entre la salud y la economía creo que es una muy importante que profundicemos un poco más. El presidente Moreno, tal vez nos arranquemos con usted. ¿Cómo ven ustedes desde el BID la magnitud, la escala del impacto económico que esto puede llegar a tener, los diferentes escenarios, qué sectores pueden estar más involucrados que otros? ¿Y cómo está Latinoamérica respondiendo en ese sentido en comparación al resto del mundo? Obviamente, el enorme reto que tenemos es no solamente salvar vidas, sino salvar las vivencias y los contratos de empleo y la capacidad que tienen todos los ciudadanos de tener mínimamente lo que habían podido conseguir. Y la historia de América Latina en los últimos 15 años es una historia buena en cuanto a la cantidad de y millones de latinoamericanos que salieron de la pobreza. Pero si eso es cierto, también es cierto de que, al igual que los pacientes, nuestras economías se encontraban con condiciones preexistentes. En los últimos 5 años, quizás han sido los de menor crecimiento que ha tenido América Latina en los últimos 40 o 50 años. ¿Por qué? Porque teníamos problemas de déficit de cuenta corriente, de bajo crecimiento, en algunos países temas de inflación o altos déficits fiscales. Entonces, todo eso ayuda a hacer mucho más difícil la estrategia de salida en esta coyuntura. Todos sabemos, digamos, los shocks que estamos recibiendo. De una parte, somos una región que vive fundamentalmente de productos básicos y tenemos los productos agroalimentarios y tenemos los productos bioenergéticos. Todos han caído de precio, con excepción del oro, como sabemos. Los alimentos quizás en menor medida que todo lo que tiene que ver con los minerales, porque están conectados, digamos, al resto de la economía mundial. De otro lado está la caída de remesas, la caída del turismo, la devaluación de todas nuestras monedas y lo que típicamente llaman los economistas el sudden stop, que es básicamente la dificultad de acceder a financiamiento, porque rápidamente con la cascada que viene de reducción de ratings de nuestras economías, hace más difícil que
la gente invierta, entonces hay escasez de dólares, se devalúan las monedas y sobre todo se hace difícil el financiamiento para los gobiernos, para las empresas y para las familias. Y en ese entorno es que ha sido buena parte de la respuesta de los gobiernos. ¿Dónde? Lo primero, algunos gobiernos que tenían problemas fiscales tienen que poder salir a prestar para atender ese tipo de problemas fiscales. Y después, el gasto público que tiene que ir dirigido a preservar esos contratos de empleo por la vía del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, ir hacia los más pobres a través de las llamadas redes sociales de transferencias condicionadas, que en este caso van a tener que ser transferencias no condicionadas, cosa que han venido haciendo todos los países, y esto es básicamente recursos sin condiciones, porque la gente está en las casas no por nada, no porque haya dejado de trabajar, sino por un virus que nos ha atacado a todos por igual en el mundo. Y por último, todo el apoyo a las empresas para que logren mantener sobre todo los empleos formales. Esto obviamente en unas economías como las nuestras, que tienen la vulnerabilidad que no tienen los países desarrollados, hace muy difícil que no se empiece a hacer un poco lo que mencionaba Andrés, que es esta estrategia de salida, con los riesgos que ello implica, porque claramente aquí estamos aprendiendo a nadar nadando. Y es importante que entonces esos procesos de empezar a aprender nuestras economías se hagan especialmente en aquellos sectores que son altamente consumidores de empleo. Temas como la construcción, temas como toda la cadena, digamos, de alimentos, que es fundamental para que la gente pueda seguir, los que pueden trabajando desde sus casas, los adultos mayores que se tendrán que mantener confinados a sus propias casas. Ese es el tipo de cosas que están haciendo, y me puedo contar desde el BID, nosotros vamos a estar más que doblando nuestros programa de créditos tradicional, tanto en la parte pública como privada, pero somos conscientes de que eso dentro de los grandes números no da para atender las enormes necesidades de los países, para lo cual hemos estado trabajando de la mano muy cercanamente con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, y ninguna de las instituciones tuvo tantas cosas que hacer al tiempo, y ninguna institución sola puede dar una respuesta a la enorme necesidad que vemos hoy en día. Andrés, un poquito complementando el mensaje, digamos, el panorama que pinta el presidente Moreno sobre lo que tenemos hacia adelante en el tema económico, ¿cómo ha pensado McKinsey, digamos, en este tema, y qué, digamos, cuál es la forma en la que deberían los gobiernos estar pensando en este problema, los diferentes elementos de la solución para comenzar a organizarnos en ese rompecabezas de nuestro futuro? Gracias, Felipe. Yo creo que pues decir la forma es muy pretencioso, pero por lo menos dar algunas ideas al respecto. Al final, vuelve un poco a la misma lógica del otro lado, del lado de salud, y es, hay que combinar soluciones macro y soluciones micro, y llevar el mismo concepto de localización de la solución económica. ¿Por qué? Tal vez para mí hay dos temas centrales. Hay un tema, esto es una crisis que tiene múltiples aspectos y es muy difícil que se conjure una crisis de esta naturaleza. Hay un shock de demanda, hay un shock de demanda, hay un shock de ingresos. Todos los tres combinados en uno solo. Y genera dos situaciones, una crisis de liquidez y una crisis de solvencia en paralelo a cuatro jugadores. A los individuos, a las empresas, a los bancos y potencialmente, y al gobierno. Y eso es un cóctel molotov pues casi que nunca antes visto. Tal vez solo comparable, como bien se ha dicho, con la crisis del 30. Pero entonces tal vez es arrancando a fraccionar el problema y entenderlo en sus distintos componentes. Hay una crisis de liquidez que al final del día se traduce en protección del empleo, si uno la trata de destilar. ¿Cómo protejo el famoso contrato social? ¿Cómo evito que en el corto plazo se rompan los contratos mínimos entre prestamistas y acreedores, entre rentistas y arrendatarios, en las cadenas de logística, en las cadenas de abastecimiento? ¿Cómo evitamos que todos esos contratos se rompen y que haya realmente una crisis que termine generando, por falta de liquidez en el sistema al principio, por falta de capital de trabajo y por falta de capacidad de llegarle a los individuos, nos genere una crisis sistémica que ya se vuelva mucho más estructural y que no solamente golpee a unas empresas que están en grandes necesidades,
ya un grupo de personas que cada vez es más amplio que están perdiendo el empleo, sino termine golpeando al 100% de la economía, porque afecta también el sistema financiero que es quien les ha prestado a ellos. Y después, una segunda etapa que viene y es, más allá de la crisis de corto plazo, de poder financiar uno el empleo y poder financiar uno las nóminas de corto plazo y poder financiar el capital de trabajo y las rentas, ¿cómo hago para reactivar poco a poco las economías y generar un consumo que está muy golpeado por la crisis per se y también por la imagen que generan los seres humanos, esa sensación de que consumir es difícil en este momento porque no sé cuándo voy a tener ingresos? Entonces yo lo parto primero en la crisis de liquidez y segundo en la crisis de, si lo puedo llamar, de solvencia, que es en protección del empleo y en reactivación del consumo y de la economía. Y entiendo que esos cuatro jugadores tienen necesidades diferentes. Puedo empezar a localizar el problema de formas distintas entre lo que puede hacer un gobierno de corto plazo y lo que debe hacer en el largo plazo. Si yo reconozco que los individuos tienen unas necesidades diferentes de las empresas y están segmentados por lo menos en 4 o 5 grupos. Están los vulnerables, a los que les hemos llegado con los programas de transferencia condicionales en América Latina. Están los informales, están los formales, están los independientes y están los enfermos, a propósito. Si yo reconozco que en las empresas la crisis me pega distinto por sector y que hay sectores que van a estar mucho más impactados, empiezo a ver una serie de paquetes probablemente que ya hemos visto que se han anunciado en otros países, muy asociados al primero que es el de liquidez, muy asociados a cómo inyectarle rápidamente cantidad de plata al sistema que nunca se había visto en esos volúmenes, pero también una segunda ola que yo creo que se viene, que es una ola de reestructuración y de consumo que tiene que venir más adelante. Yo creo que a la medida que los gobiernos lo van partiendo y pueden ir compartimentalizando y entendiendo las herramientas micro y macro y la sumatoria, saben entonces cuánto hay que inyectar y cómo hacerlo y si, como lo decía bien el presidente Moreno, la política fiscal, dado donde arrancamos en el contexto, nos alcanza o si necesitamos además política monetaria agresiva y emisión. Presidente, en línea con lo que dice Andrés, que dice que básicamente se requieren intervenciones profundas, muchos líderes del sector privado están pensando de dónde va a sacar los recursos del gobierno para poder hacer esto ya en un entorno fiscal bastante complejo anterior. ¿Cómo deberían balancear o cómo pensar en un problema de esta magnitud en relación a cómo históricamente los países han abordado problemas tan épicos como este? A ver, obviamente esta no es la época de la ortodoxia, es la época de la heterodoxia. O sea, aquí hay que pensar en que, digamos, muchos de nuestros países que tienen reglas fiscales, que además por definición hablaban de que cuando habían situaciones extraordinarias había que pensar de forma totalmente distinta. Yo creo que no hay duda de que los gobiernos van a tener que endeudarse más, tienen que invertir de forma significativa en preservar el empleo de la mejor manera posible, porque toda esa destrucción de empleo va a tomar muchos años en reconstruir. Uno mira, por ejemplo, casos de desastres naturales, para ir más lejos, aquí en New Orleans, en los Estados Unidos, cerca de la mitad de cuando Katrina, cerca de la mitad de las pequeñas y medianas empresas desaparecieron. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto más recursos debe dedicar el gobierno, por ejemplo, hacia las familias? ¿Cuánto hacia preservar la vida de las empresas? Tiene que ir haciendo y moldeando una estrategia de poder atender esos dos frentes. Como decía Andrés, todos los trabajadores informales, que son la mitad de los trabajadores en América Latina, que nunca, contribuían al Estado por la vía de pagos de impuestos o pagos de impuestos a la nómina, pues esta es la oportunidad, por ejemplo, para encontrar fórmulas de acelerar los procesos de formalización laboral, que son tan importantes. Pero esto va a destruir, es decir, sabemos que toda la apuesta sanitaria consiste en aplanar la llamada curva de contagio. Pero hay otras curvas que no las estamos atajando y que va a ser muy difícil atajarlas por el momento. Y es la curva de endeudamiento. Endeudamiento por parte de las empresas, de las personas y familias y, por supuesto, de los gobiernos. Esa va como una pendiente muy, muy pronunciada. Igualmente, toda la destrucción del empleo y dicho sea de paso, si uno mira simplemente
lo que nos demoramos en sacar a cerca de 60 millones de latinoamericanos, nos tomó prácticamente una década de sacarlos de la pobreza, que entraran a la clase media en escasamente 5 semanas, ya prácticamente la mitad ya regresan a la pobreza y se han aumentado en 2,5 puntos la extrema pobreza. Estamos hablando de 10 millones, algo más de 10 millones de latinoamericanos. Esa es la consecuencia más difícil que yo veo y que vamos a tener que ser muy creativos, pero sobre todo esto no lo vamos a poder resolver sino a través de una enorme, un nuevo contrato social que implique muchísima solidaridad y que esta misma solidaridad que uno ha visto en estas semanas se pueda traducir en acompañar un conjunto de reformas muy difíciles que no hemos sido capaces de hacer por todas las razones políticas, pero que se nos acabó el tiempo para no hacerlas. Por ejemplo, temas como el de la flexibilidad laboral. Yo creo que, por ejemplo, cuando uno, digamos, la secuencia de esto es obviamente atender la emergencia sanitaria, después un poco esta estrategia de salida que muy bien ha explicado Andrés, que básicamente se debe centrar en los sitios donde hay mayor generación de empleo, pero sobre todo cuando uno mira las cifras de contagios en América Latina, están muy concentradas en las grandes ciudades latinoamericanas. Hay miles de otros municipios y ciudades en que ese no es el caso, y allí obviamente se puede empezar a trabajar más rápido. Pero por último, todo lo que tiene que ver con temas como la flexibilidad laboral, la capacidad de poder engancharnos en estas nuevas redes o cadenas de valor que se van a recrear en la medida en que todo lo que ha demostrado este proceso es la enorme dependencia sobre productores en el Asia, que ha hecho muy difícil, por ejemplo, para integrarnos más. Creo que este es el gran momento para que no sea solamente hecho en América, sino hecho en las Américas. Y creo que todos esos procesos de integración subregional que tanto apoyan todos los latinoamericanos, hay que materializarlos y hay que moverse en ese tipo de esfuerzos. Entonces, cuando empezamos a pensar cuáles serán las fuentes de crecimiento, no hay duda de que una de ellas va a ser va a venir por la inversión pública, y la inversión pública en infraestructura, por ejemplo, va a ser muy importante para acelerar los procesos de crecimiento, y todo lo que tiene que ver con la red de banda ancha y sobre todo la llamada última milla, porque en el futuro vamos a tener que pensar en empresas, no las que existían y con los conceptos que existían, sino por el contrario, en lo que va a ser ese nuevo mundo en que vamos a estar post-COVID, que tiene que ver con más telemedicina, más teletrabajo, más educación a distancia. Todos esos factores van a estar con nosotros, y yo creo que hay que acelerarlos, pero también son factores en que pueden crear una fuente de generación de empleo muy distinta y hacer procesos de reskilling que hace mucho tiempo se han tratado de hacer a través de redes sociales. Basta ver lo que todos hoy en día hacemos, o sea, uno se la pasa todo el día haciendo conferencias como esta, o nosotros en el BID, que tenemos cerca de 3,000 personas, todas trabajando, hacía mucho tiempo, hacíamos teletrabajo, como estoy seguro que McKinsey lo hacía, no lo hacíamos todo el tiempo y al tiempo, pero eso lo que nos muestra es que también vamos a encontrar muchas eficiencias en las empresas, y también tienen que darse en los gobiernos. Andrés, el presidente ya comienza, se me adelantó a la próxima pregunta, que era que nos había acompañado tanto el presidente Moreno como usted, Andrés, en escribir el libro Reimaginando Colombia, donde estamos planteando en ese momento cuáles son los grandes cambios que nos imaginamos y nos soñamos en ese momento para Colombia y para la región. Ya el presidente comienza a mencionar varios de esos cambios en un entorno ya un poco diferente a cuando se escribió el libro, donde claramente hay algunas cosas que se van a acelerar y otras que tendrán un destino diferente al que pensábamos. Se comienzan a mencionar temas de flexibilidad laboral, temas de un entorno de eficiencia del gobierno y de las empresas muy diferente, y donde se comienza a hablar hasta de un nuevo contrato social. En línea a esa visión de lo que nos genera, digamos, el COVID, ¿cómo nos podremos reimaginar, Andrés, la región? ¿Qué otros grandes cambios adicionales, complementarios a los que el presidente Moreno menciona, deberíamos tener en cuenta y el sector privado debería estar considerando? Gracias, Felipe. Sí, con el presidente, cuando escribimos el libro hace ya unos meses,
jamás nos imaginamos pues que íbamos a tener una situación como la que estamos viviendo hoy en día. Y pensábamos mucho alrededor de reimaginando en cómo cerrar una serie de deudas sociales a través de aprovechar los grandes cambios que está dando la humanidad y montarnos las tendencias globales y aprovechar esas tendencias globales para realmente reimaginarnos y pensar que de pronto podemos hacer lo que en inglés se llama un leapfrogging, que es un salto cuántico hacia el futuro, aprovechando las tecnologías y montándonos en la innovación. Y el libro habla desde muchos aspectos de la vida, desde la economía, pero también desde lo social, desde las artes, etcétera, de cómo se puede uno reimaginar un país. En este momento con el COVID yo creo que esas tesis están más vivas que nunca. Lo que pasa es que el corto plazo no nos deja sacar la cabeza del bosque y es apenas natural. Estamos en una crisis pandémica tremenda de salud, pero empiezan a vislumbrarse unas conversaciones que yo creo que hay que empezar a tener y hay que tener mucha valentía en los gobiernos y en las sociedades de tenerlas, que es una crisis, o perdón, una conversación paralela, y es, vamos a terminar este año probablemente, o si no el año entrante, con el mayor endeudamiento de América Latina en la historia. Para poder mantener ese contrato social del que hablaba el presidente, para lograr que no se desbarate el tejido empresarial, el tejido humano y los empleos se puedan proteger, vamos a tener que inyectar muchísima plata. Va a ser al principio asistencialista y después la gran pregunta es, eh, cuando nos demos cuenta que necesitamos todavía una segunda ola más grande que la primera para volver a incentivar el consumo, la demanda y la inversión en la región, ¿cuál modelo vamos a seguir? ¿Va a seguir siendo un modelo que históricamente ha dejado un rezago en buena parte de la población? ¿O vamos a aprovechar y hay que empezar a tener esa conversación para hacer las reformas estructurales de las que hablaba el presidente Moreno y las inversiones correctas para poder desarrollar más rápidamente la región? Y yo plantearía dos modelos que van a terminar siendo la discusión del año entrante. Un modelo muy de economía de subsistencia y un modelo de economía de innovación. El de economía de subsistencia nos va a decir, hay que inyectar y hay que inyectar y hay que inyectar y hay que gastar plata y hay que darle la subsistencia a la gente y podemos terminar haciéndolo sencillamente generando un consumo a través de una emisión. Eh, pero no se nos olvide que lo que estamos haciendo es trayendo flujos de caja del futuro al presente. Es un endeudamiento, no es un regalo. Y como economía lo vamos a tener que pagar, cada uno de nosotros. El otro modelo que a mí me gustaría que fuera, y que el presidente lo ha venido comentando y que me gustaría que lo ampliara, es el modelo de innovación, no el modelo de subsistencia, en el cual sí es cierto que vamos a tener que traer flujos del futuro para el presente y para reactivar nuestra vida. En ese proceso de traerlos, ¿cómo transformamos la educación? ¿Cómo logramos a través de lo que ya hemos visto que se puede hacer virtualmente, lo que están haciendo los niños de América Latina, mejorar la calidad y asegurar que tenemos las condiciones para que esa educación realmente sea de la calidad que requerimos? ¿Cómo transformamos la salud? ¿Cómo le traemos a la salud todo el acompañamiento de la tecnología a través de las carpetas digitales, etcétera, para poder acelerar la respuesta de un sistema sanitario? ¿Cómo transformamos la logística? En muchos de los países de América Latina todavía los peajes son manuales. Eso no tiene ningún sentido. ¿Cómo aprovechamos esto para acelerar la productividad en la logística y traemos las tecnologías que existen en el mundo, en donde a propósito facilita la crisis sanitaria a la medida que uno no toca el cash, que me lleva al tema del efectivo? ¿Cómo eliminamos el efectivo a través de unos medios de pago que sean gratis para toda la población y que le permitan a la gente llegar realmente con un esquema de medio de pago y transar en la economía digital, que fue parte de lo que hicieron los países asiáticos y particularmente China después de las pandemias que ocurrieron allá? Y los efectos colaterales que esos tienen en contrabando, en narcotráfico y en una cantidad de problemas que tenemos nosotros. Si vamos a invertir en el corto plazo una gran cantidad de recursos que estamos tomando prestados del futuro, en vez de darlos en asistencialismo, ¿será que somos capaces de cerrar los rezagos habitacionales de nuestros países, donde millones de ciudadanos todavía viven hacinados? ¿Cómo anticipamos esos recursos y podemos empezar, por ejemplo, las vías terciarias de los países a generar mayor productividad para sacar los recursos del campo? ¿Cómo aceleramos los grandes proyectos agrícolas? ¿Cómo generamos un clúster de digitalización? Todo esto está generando una demanda por servicios digitales de los gobiernos.
los gobiernos pueden utilizar parte de ese gasto en generar una serie de demandas para que se creen unos clústeres de digitalización que nos den unas oportunidades muy interesantes frente al mundo que nos espera. Todo eso es lo que yo llamo una economía de innovación, vis a vis pensar en una economía de subsistencia, y va a haber unas fuerzas políticas que van a estar peleando por los dos modelos. Yo me caso con el de innovación. ¿Cuál debería ser el rol del sector privado en eso, de todo lo que ustedes están hablando, hacia adelante, tanto en abordar la crisis y apoyar en lo que es la gestión de la crisis de salud, y en todos los temas económicos y en especial todos estos temas que habla Andrés sobre la reimaginación alrededor de una cultura de innovación? Sin duda para los empresarios, pero para todos, es igualmente cierto para los gobiernos, es como entender que vamos a vivir un mundo totalmente distinto al que vivimos y un poco el balance entre lo que era y lo que viene es a donde me parece que está el tema más complejo. Y no hay duda de que nosotros tenemos empresarios súper creativos, eficientes, que todos están pensando, estoy seguro que todas las juntas directivas de empresas que se reúnen hoy en día dicen, bueno, ¿cómo hago para que este nuevo mundo que viene, cómo aprovecho esta crisis, si se quiere? ¿Cómo consigo mayores eficiencias en mi empresa? ¿Cómo me apunto al tipo de estructura de empresa que tengo que tener? Por ejemplo, yo miro, por ejemplo, áreas de nuestra región que dependen tanto del turismo, como puede ser, por ejemplo, el Caribe, o países como México, que tienen prácticamente la tercera parte de los turistas que llegan a América Latina. Pues el turismo va a ser un tema que se va a demorar, toda la parte de transporte. Entonces, creo que hay sectores que van a tener unos retos muy grandes, pero sin duda el gran tema va a ser la innovación, pero sobre todo no la innovación simplemente tecnológica, es la innovación social, es la innovación de procesos, es todos los temas de atención al cliente, el manejo de cadenas de suministro. Yo creo que por ahí viene, digamos, ese nuevo momento que nos va a tocar vivir, que jamás nos imaginamos, muchos de los cuales son seguramente cosas que habíamos dejado por hacer y que ahora son más que urgentes, y yo creo que eso está en la lista de lo que toca hacer de muchos, desde las personas, de las familias, de las empresas, de los gobiernos. Pasemos, nos quedan 5 minutos y quería pasar algunas de las preguntas que nos han hecho en el chat. Una es, nos mencionan que, y usted, presidente Moreno, mencionó el tema de Made in Americas, el, el, el tema de la globalización pareciera estar un poco en jaque. Ya venía un poco golpeada y esto le dio, digamos, un golpe adicional bastante profundo. ¿Qué deberíamos esperar en el tema de globalización hacia adelante y cómo podría llegar a cambiar el modelo que tenemos? A ver, la globalización llegó a su pico hace 10 años o un poquito más con la crisis financiera internacional. Usted recuerda, a partir de ese momento viene toda una enorme discusión acerca de la desigualdad, acerca del valor de la globalización o no, a unas fuerzas internas en muchos países que decían la globalización solo le sirve a los que ganan, pero no al conjunto de la sociedad. Entonces ya veníamos con ese tipo de debate. Claramente, la contracción del comercio que se ve ahorita es enorme, como nunca en la historia, y eso, especialmente para nuestros países, genera unos problemas muy, muy grandes, porque nosotros tenemos economías pequeñas que solo pueden ser más grandes en la medida que su comercio exterior como porcentaje del producto sea mayor. Y yo lo que me imagino es que va a haber cada vez más regionalización. Y eso, para que eso se pueda hacer con éxito en América Latina, nos va a tocar hacer unas inversiones que nunca hemos terminado de hacer bien. Y es todo lo que tiene que ver con conectividad. Y no solamente me refiero a la conectividad digital o de banda ancha, sino la física. Y además de la conectividad física, llámese por vías, en el caso de energía, en el compartir una cantidad de bienes públicos, también tiene que haber una cantidad de integración por la vía de las personas para que
nosotros seamos capaces de tener mercados de mucho mayor tamaño. Eso va a ser fundamental, no solamente en la parte de manufactura, sino también y especialmente en la parte de servicios y en lo que son los empleos del siglo XXI. Esa transición, esa en donde vamos a tener que hacer una enorme inversión que va a tener que estar muy afinada entre lo público y privado. Andrés, una última pregunta. En todas las crisis, han habido compañías que han salido de esas crisis como ganadores, que durante la crisis lograron, digamos, mantener su nivel de productividad o hacer cambios que la posicionaron para ser líderes cuando salen de la crisis y se mantienen, digamos, líderes después de eso. ¿Qué características tienen esas compañías que van a salir de esta crisis, digamos, fortalecidas y como ganadores? Yo pondría dos, Felipe. Una primera, un poquito de suerte. A algunas les va a costar mucho más trabajo porque la van a tener más difícil, porque están en situaciones por la industria o por el contexto en el que entraron, pues que les va, por más de que tengan gente muy inteligente y tengan los mejores recursos, las van a tener muy de para arriba. Pero quitando ese punto del contexto y pensando en general, en un agregado, ahora sí pensando al revés, el agregado. Yo creo que las compañías que tengan la capacidad de poder ver esto en escenarios y de poder compartimentalizar los problemas y las soluciones van a tener una gran ventaja. En la primera etapa en la que estamos todos ahorita, todas las compañías estamos en una situación, incluyéndonos nosotros, el banco interamericano, todos, en una etapa básicamente de entendimiento y de contención de una crisis, que nos lleva a concentrarnos en el problema de corto plazo, de cuál es el impacto que tiene para mí, y tengo que revisarlo alrededor de mis distintos stakeholders, para mis empleados, para mis accionistas, para mis clientes, para mi cadena dentro del sector. Eso es lo de corto plazo. Pero muy rápidamente y casi que en paralelo, una parte de la capacidad de la organización tiene que empezar a pensar en las siguientes dos etapas. Tiene que empezar a pensar en, más allá de lo que es la contención, cómo es la parte de transformación y después cómo es la parte realmente de recuperación y después de transformación. ¿Qué implica la recuperación? Estar pensando en el mediano plazo, entender muy bien ese consumidor, cómo está cambiando ese consumidor, cómo van a cambiar los hábitos de mi competencia, de mi consumidor. O sea, el ambiente me cambió. ¿Cuál es esa nueva normal para mí? ¿Qué implicaciones tiene? No solamente económicas y financieras, sino en mi propio modelo de negocio. Es ese modelo de negocio en el que estoy yo parado hoy en día, el que me permite seguir compitiendo como lo venía haciendo antes o no. Y pasar rápido a la tercera, que es transformación, que es parte de lo que hablamos. Y es, si me logro imaginar más allá del día de hoy y más allá de los primeros 6 meses, qué es lo que puede empezar a pasar en mi sector, cómo voy a lograr esa transformación, lo puedo hacer solo, me tengo que aliar, y todo lo que conlleva una parte de transformación de largo plazo, tecnologías, procesos Lean, tecnologías digitales, el uso del talento, todo lo que viene alrededor de una transformación de semejante dimensión como la que vamos a ver en la humanidad. Bueno, muchas gracias a Andrés y Luis Alberto. Les agradezco inmensamente su participación en la sesión de hoy. Sin duda, esto es un tema que está en la mente de todos y ha sido muy interesante escuchar sus perspectivas sobre la crisis y sobre cómo, digamos, la deberíamos enfrentar hacia adelante. Les recomendamos a todos los que han participado que pueden volver a escuchar nuevamente este McKinsey Talk en nuestro playlist de Spotify y YouTube. En estas listas también subiremos las otras sesiones de McKinsey Talks y les invitamos a revisar este contenido. Nuevamente, gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy y esperamos que estos aprendizajes sean relevantes para todos ustedes. Y nuevamente, Andrés y Luis Alberto, gracias infinitas. Gracias, Felipe, y gracias, Andrés, y a todos los que nos acompañaron hoy. Un abrazo muy especial a todos y muchas gracias. Lo mismo, presidente. Suerte y mucha salud por allá. Y gracias por todo lo que están haciendo por América Latina. Gracias.